voy a hacer una breve exposición sobre algunos puntos que considero destacables para la implementación de soluciones exitosas de biovigilancia en entornos locales, y utilizaré como hilo conductor la experiencia que hemos tenido en el C5 de la Ciudad de México. Dado que vamos a utilizar el C5 de la Ciudad de México como hilo conductor, como comenté hace un momento, me quiero tomar no más allá de un par de minutos para contarles un poco qué es el C5 de la Ciudad de México y cómo opera, porque tiene una estructura, un diseño institucional que es un poco diferente al resto de los centros de comando del país. Bueno, de entrada, el C5 de la Ciudad de México es un órgano desconcentrado de la jefatura del gobierno. No depende de la Policía de la Ciudad, no depende de la Secretaría. Intenta ser una solución más transversal, que ataca soluciones no solamente de seguridad pública, sino de manera general, de manera integral, en la atención de emergencias y protección ciudadana. El proyecto inició allá por 2009 y ha seguido sufriendo una serie de transformaciones a lo largo del tiempo que están reflejadas en la turbina que están viendo. Hubo un primer intento, una primera aproximación de crear un sistema de vigilancia urbana que solo cubrió el centro histórico de la Ciudad de México, lo que se llamó el proyecto Centinelas, por ahí por 2003, que fue el antecedente directo de lo que después se convertiría en el Centro de Atención de Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, que a su vez es el antecedente de lo que actualmente es el C5. Bueno, el proyecto C5 de la Ciudad de México actualmente cuenta con un centro de comando central, el C5, cuenta además con 7 centros regionales donde se envían para atención los incidentes que tienen que ver exclusivamente con seguridad pública. Tenemos actualmente un promedio de 6.450 incidentes reales atendidos al día, de los cuales un poco más del 25% corresponden a delitos. Desde el C5 de la Ciudad de México se atiende las llamadas del 911 para toda la ciudad. Todas las llamadas de las 23 alcaldías llegan al C5 y desde ahí se atienden. Lo mismo pasa con el número de denuncia anónima, con el nuevo número Asterisco 765 que utilizamos para atención prioritaria de empresas en situación de riesgo. Y tenemos algunas otras soluciones de las que coadyuvamos en temas de protección civil, como por ejemplo la habitación de alerta sísmica a través de los altavoces. Y ya metiéndonos un poco más en el tema, también somos la sede de la operación y la administración del sistema de vigilancia urbana de la ciudad, que actualmente cuenta con un poquito más de 77,000 flujos de video. La última filmina que explica la operación del C5, ese es un diagrama muy resumido del modelo operativo con el que actualmente operamos. En la parte de arriba pueden ver las 6 entradas, los 6 puntos de entrada para que nos enteremos de que está ocurriendo algo en la ciudad. Los 6 orígenes, le llamamos nosotros, de incidentes. El más común, obviamente, son las llamadas telefónicas, tanto a 911 como a Asterisco 765, como a 089. Pero también es muy importante la información que el personal en campo informa a través del sistema de radio del sistema de radiocomunicaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la cual tenemos acceso en el C5. También tenemos los botones de auxilio y también, nuevamente, muy importante para lo que vamos a platicar hoy, lo que se capta a través del monitoreo proactivo con las cámaras. Una vez que esa información está identificada y está clasificada, pasa a nuestra central de despacho, donde pueden pasar 2 cosas. Si se trata de un delito, como les comentaba hace un momento, esa información se canaliza a los centros de comando regionales, a cualquiera de estos 7, y de ahí se hace propiamente la asignación de las unidades y el despacho. Si se trata de un incidente que va a requerir de la atención de algunas salas especiales que tenemos en el C5, como por ejemplo la de atención prehospitalaria, la de telemedicina o la de movilidad integrada, pasa a estas salitas especializadas. Para cualquier otro tipo de incidentes pasa al despacho general, donde actualmente tenemos representación entre dependencias, organismos, dependencias del gobierno federal y particulares. Tenemos 29 dependencias o agencias que despachan emergencias desde C5. Bueno, ahora sí, hablando propiamente de algunos retos que me parece importante señalar
en la implementación de sistemas de videovigilancia urbana. Voy a comentar 4 temas que obviamente no son ni mucho menos completos, consideraciones que se deberían de tomar para crear y para mantener un sistema de videovigilancia, pero en esta ocasión me parece que es pertinente comentarlos. Entonces, todo empieza, toda iniciativa de sistema de videovigilancia parte de la cobertura. O sea, ¿qué es lo que queremos cubrir? ¿Para qué queremos utilizar el sistema de videovigilancia? Bueno, en primer lugar, esa es la pregunta fundamental, es la pregunta que parte inmediatamente después de la pregunta de si es pertinente o no tener un centro de videovigilancia. Si ya decidimos que se va a hacer, lo segundo que tenemos que hacer es definir dónde van a estar las cámaras. Bueno, obviamente hay algunas consideraciones que son pues, básicamente obvias, como por ejemplo la cobertura de zonas de alta incidencia delictiva. En el caso de la Ciudad de México, lo que hacemos es identificar objetivos, les llamamos, y hacemos programas asociados a los objetivos. Por ejemplo, un programa de educación, cuyo objetivo va a ser cubrir las escuelas primarias. Se ubica geográficamente las escuelas primarias, se hace un levantamiento para identificar cuáles son las zonas donde debería de estar priorizada la cobertura, y una vez que se tiene esa información, se contabiliza cuántas cámaras se van a ocupar y así nos vamos. Si vamos a utilizar el siguiente año, por ejemplo, vamos a establecer un programa para mejorar el control de tránsito, pasa lo mismo, se identifican las zonas de la ciudad con problemática de tránsito y problemática que además es susceptible de mejorar si contamos con videomonitoreo, entonces pasa lo mismo, se hace un levantamiento, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es que para solventar de manera completa el tema de la cobertura, una recomendación muy importante es que eso se traslade a algún tipo de normativa. Que no se vuelva cada año una ocurrencia o incluso una muy buena idea, pero que después no tenga seguimiento porque no quedó plasmado en ningún tipo de reglamento o legislación. Y para evitar eso, la recomendación es que exista algún tipo de legislación. En el caso de la Ciudad de México, desde 2008 existe la ley que regula el uso de la tecnología para fines de seguridad pública y en su artículo 7 define los criterios que se deben de seguir para establecer puntos de videovigilancia. Entonces, nosotros lo que hacemos en el caso del C5 es simplemente apegarnos a lo que el artículo 7 marca y la recomendación para cualquier gobierno local que quisiera establecer o mejorar su sistema de videovigilancia es que se tome el tiempo de que quede debidamente legislado para que no se vuelva un problema cada año. En el caso de la Ciudad de México, bueno, otro punto importante que aprendimos en la Ciudad de México es que se debe de tener cierta flexibilidad en cuanto a las tecnologías que se están utilizando para mejorar la cobertura. Originalmente, en el caso de la Ciudad de México, todos los puntos eran iguales. O sea, teníamos una norma muy astringente sobre cómo debieran de ser los puntos de monitoreo inteligente. Como seguramente varios de los compañeros que están aquí saben, esos PMIs cuando cubren los requisitos que establece el secretario ejecutivo son onerosos, o sea, cuestan varios cientos de miles de pesos. Entonces, ampliar la cobertura se vuelve una carrera importante contra la asignación del presupuesto cada año. Y también hay ciertas problemáticas en cuanto a la posibilidad de colocar los postes en ciertos lugares. Hay aceras que no lo permiten, hay ubicaciones donde en el caso de México es muy común, debido al valor histórico de los edificios y de las calles también es complicado realizarlo. Entonces, siempre, es recomendable desde nuestro punto de vista explorar opciones que permitan resolver esos problemas. Y en el caso de la Ciudad de México, lo hicimos a través de algo que llamamos el proyecto Mi Calle, la mayor parte de la gente de la Ciudad de México lo conoce como los tótems, y el proyecto de Mi Calle resolvía 2 problemas. Número 1, colocar cámaras de videovigilancia en zonas donde era complicado realizar la obra civil que requiere un PMI completo.
Y en segundo lugar, también le permitía a los particulares la posibilidad de adquirir equipos y conectarlos al C5 y al C2 que le corresponde. Fue un programa muy exitoso. Entre los puntos que colocamos directamente nosotros y los particulares, ya hay casi 17,000 en la ciudad, cada uno con 2 cámaras. Y bueno, sumando todos esos ejercicios, así es como estaba la cobertura de videovigilancia en la Ciudad de México en 2018. Estábamos hablando de algo así como 14,588 puntos videovigilados con 14,588 flujos de video. Actualmente tenemos un poquito menos de 17,000 puntos videovigilados y un poco más de 77,000 flujos de video, porque ahora tenemos puntos que tienen cobertura de 360 grados. Entonces, como corolario para esta primera parte es pensar siempre en que el inicio de todo debe ser identificar con claridad cuáles son los puntos que queremos tener videovigilados, para qué los queremos tener, o sea, tiene que estar en blanco y negro el objetivo. Es muy importante que esté de alguna manera reglamentado para que en las siguientes administraciones o inclusive en los siguientes años de la misma administración no haya que estar inventando el hilo negro, y también se tienen que encontrar soluciones que permitan hacer financieramente viable el incremento de la cobertura cuando así se necesite. Bueno, otra cosa de la que quiero platicarles hoy y que normalmente, una vez que los sistemas de videovigilancia están operando, no necesariamente se piensa, es en las medidas que se tienen que tomar para garantizar la disponibilidad. Porque realmente de poco sirve tener 77,000 puntos de videovigilancia si la mitad están abajo en un momento dado. Hay varias cosas que hacer y que resolver para que eso se pueda hacer. Y no son simples y no son baratas, pero es importante tenerlas siempre en mente. En primer lugar, todas las instalaciones que se vayan a realizar tienen que partir de un presupuesto redundante, ¿no? O sea, vamos a necesitar que la cometida eléctrica esté operando, pero también esté operando un banco de baterías. Vamos a tener que tener un respaldo. Si falla las comunicaciones, tiene que haber alguna otra manera de llegar hasta ahí. Si falla la energía eléctrica, tiene que haber alguna manera de llegar ahí. Y dobles acometidas, tanto de datos como de energía. En el caso de del C5 de la Ciudad de México, como les comentaba, es un esfuerzo de atención de emergencias transversal. Entonces tenemos varios, no solamente el sistema de video de la ciudad, tenemos varios servicios que se tienen que garantizar para la ciudad. Todas las llamadas del 911 para la ciudad se atienden desde el C5, la difusión de la alerta sísmica en los postes de la Ciudad de México se emite desde el C5, las llamadas de mujeres para atención de mujeres en situación de riesgo, el número de denuncia anónima, etcétera, etcétera. Entonces son servicios que son críticos para la ciudadanía y tenemos que buscar garantizar una atención 24/7 por 365. Bueno, ¿cómo se logra eso? Ya se los había adelantado un poco. Primero, es un tema que se tiene que resolver de diseño. Desde que se está pensando en la solución de videomonitoreo, en este caso, se tienen que cubrir con los 3 requisitos que había comentado hace un momento. Pero una vez que ya está operando, se tienen que tomar medidas preventivas y correctivas para que se pueda mantener operando de manera óptima. En este caso, a través de programas de mantenimiento preventivo o de mantenimiento correctivo y, muy importante, y ahorita voy a platicar un poco más a detalle de eso, en un proceso de renovación tecnológica que permita que nunca se tenga equipamiento obsoleto en calle, porque eso termina siendo más grave. En el caso de la Ciudad de México, además, hemos utilizado la política de transparencia como un acicate para nosotros mismos, para obligarnos a mantener un ritmo de mantenimiento y un nivel de disponibilidad adecuado. Nosotros, a través de la página de internet del C5, ponemos a disposición de los medios y la ciudadanía con un corte semanal la disponibilidad de los componentes críticos que tenemos. Cuántas cámaras están funcionando, cuántas no lo están haciendo, cuántos botones de auxilio están funcionando, cuántos están en falla, cuántos altavoces están funcionando, cuántos están en falla. De manera que medios y público en general nos puede exigir que mantengamos nuestro
límite inferior, que lo hemos marcado en 3%, no nos permitimos tener más allá del 3% del equipamiento en vía pública abajo. Para que se den una idea, ese número cuando llegamos estaba por ahí del 15% cuando llegó la administración que está terminando este año, y ahora estamos por ahí del 3%. Otro punto que, bueno, aquí ya asumimos para el siguiente punto que el sistema de vigilancia ya está operando de manera correcta, está en los lugares adecuados. ¿Cómo mantenemos actualizada la tecnología para que esté dando los mejores resultados posibles en función de lo que el mercado está ofreciendo? Entonces, tiene que haber una política de modernización. Más allá de discutir temas casi filosóficos, hay que asumir que la tecnología se hace obsoleta. Independientemente de los mecanismos, quizá a veces artificiales, que algunos de los proveedores y fabricantes hacen para obligar a que haya una renovación programada de equipo en vía pública, hay que asumir que hay que cambiarlo cada determinado tiempo. En el caso del C5, no tienen que poner demasiada atención en esa lámina, pero lo que quiero reflejar ahí son todos los procesos de actualización tecnológica por los que ha pasado el C5 de la Ciudad de México, desde que nació hasta actualmente. Y ha sido necesario la actualización de varias generaciones. Aquí nada más me estoy centrando en el sistema de videovigilancia. Recuerden que el C5 cubre con un montón de otras actividades, pero específicamente en el caso del sistema de videovigilancia ha habido un proceso de renovación que ha permitido pasar desde la primera generación de cámaras por ahí por 2009 hasta cámaras multisensor con 360 grados, con visión nocturna, con iluminación IR inteligente, etcétera, etcétera. Siempre pongo como ejemplo, piensen en su celular, en un celular que tenían en 2009 y la diferencia que tienen con un celular que tienen actualmente. Lo mismo pasa con los sistemas de videovigilancia. Ese mismo proceso de actualización lo hemos tenido que realizar con las cámaras punta de poste y con nuestros lectores automáticos de placa. Les voy a poner algunos ejemplos con lo que tenían que trabajar nuestros compañeros videomonitoristas hace unos 12 o 13 años. Como verán, tenían que hacer un enorme ejercicio de imaginación para dilucidar qué es lo que estaba ocurriendo en la escena. Y estas son cámaras actuales. El cambio tecnológico es muy importante, pero más allá de eso, las ventajas operativas, la capacidad de identificación y de resultados que los operadores pueden dar con estos equipos, pues son muy diferentes. Vean, por ejemplo, las capacidades de zoom que tienen actualmente las cámaras con las que operamos. Bueno, otra cosa que hay que considerar en renovación es que no solamente se cambian las cámaras, también se cambia toda la plataforma subyacente para que pueda operar. El sistema de almacenamiento que utilizamos en el C5 de la Ciudad de México, el total de almacenamiento, es el más grande que se tiene para cualquier dependencia de un gobierno local, ya no digan solamente de la Ciudad de México. Son 30 y tantos petabytes de información, son centros de datos enormes que utilizamos solamente para administrar el video. Y cuando vayamos a la parte de modelo operativo van a ver por qué se necesita esa cantidad de información. Bueno, pero todo eso es, digamos, la parte tecnológica, es todo, a final de cuentas, tiene sentido solamente si el modelo operativo responde a estas nuevas tecnologías. Y al revés también, una vez que tenemos un modelo operativo delineado, tenemos que garantizar que toda la tecnología subyacente funcione a favor de este modelo operativo. Bueno, en el caso de la Ciudad de México, un resumen muy rápido de cómo opera. Ya les había adelantado que todo arranca con enterarnos del incidente a través de algunos de los 6 métodos de entrada, el más común es 911, pero hay otros. Entra a nuestra zona de despacho, en la zona de despacho se clasifica y dependiendo de la clasificación va a un C2 o se atiende desde el C5. Una vez que eso ocurre, se coordina con el personal en campo, hay retroalimentación.
Algo que no había comentado anteriormente y que es muy importante en el caso de la Ciudad de México es que todas las dependencias que tienen de emergencias, todos los C5 y todos los C2 utilizan el mismo sistema de registro de incidente. Entonces pueden tener en todo momento información de qué es lo que está pasando, actualizan la información en el sistema y su contraparte, ya sea en C5, C2 o en vía pública, lo pueden consultar. Pasar. Aquí poníamos dos ejemplos de las dependencias que intervienen. Voy a poner este que es el más grande. Este es un ejemplo real, un incendio en una plaza comercial. Se alcanzan a ver el tiempo de ejecución, duró más de un día el incidente. Tienen en el recuadro rojo todas las dependencias que operaron en la atención del incidente, las que participaron. Todas esas dependencias tienen representación en el C5 y despachan del C5. Están también en medio los vehículos, las unidades que intervinieron, cuántas ambulancias, cuántos autos de la policía y cuántas unidades del heroico cuerpo de bomberos. Entonces, lo que quiero dar a notar aquí es la cantidad de dependencias que una vez que el sistema está adecuadamente operando pueden participar en un solo incidente de manera coordinada. Ahora sí, ¿para qué podemos utilizar las cámaras en términos de seguridad? Algo que hacemos con frecuencia en el caso de la Ciudad de México es definir consignas de videomonitoreo. También a diferencia de lo que pasa en otros centros en el país, el C5 de la Ciudad de México y los C2 están primordialmente orientados al despacho de incidentes. No tenemos, por ejemplo, la figura específica de videomonitorista. O sea, no hay una persona, no hay un grupo de personas cuya actividad específica sea estar haciendo videomonitoreo. O sea, el grueso está trabajando despachando incidentes. Pero cuando no están despachando incidentes y para hacer útil su tiempo frente al monitor, se designan consignas de videomonitoreo. Por ejemplo, están viendo la consigna de videomonitoreo del Maratón de la Ciudad de México que acaba de pasar. Entonces, si el operador que le corresponde a ese sector policial no está despachando un incidente, tiene que verificar esas cámaras. Las consignas indican también qué es lo que tienen que verificar. Hay algunas que tienen que ver con seguridad pública, con protección civil, etcétera, etcétera. Ahí hay algunos ejemplos de las cámaras más comunes, mejor dicho, de las cámaras que más comúnmente aparecen en las consignas de videomonitoreo. Pero aunque no tenemos la figura específica de videomonitorista, tenemos un caso particular que es el Centro Histórico de la Ciudad de México. El Centro Histórico de la Ciudad de México tiene dos C2 que lo atienden. Hay un C2 que atiende exclusivamente la Alcaldía Cuauhtémoc, que es donde se encuentra el Centro Histórico, pero también hay un C2 anexo a al C2 Centro que atiende exclusivamente perímetro A y B del Centro Histórico, ¿no? O sea, lo que la gente ubica específicamente como el centro de la Ciudad de México. Y en el Centro Histórico sí que se hace monitoreo preventivo, ya que cuenta con el apoyo del C2 Centro. Entonces, a ver, les muestro rápido un video. Esto es derivado de videomonitoreo proactivo. Se asume que está ocurriendo algo porque ya se tienen los antecedentes, en este caso de personas que piden cooperación no voluntaria a transeúntes, entonces ya se les tiene identificado, se hace la consigna, los compañeros en videomonitoreo los identifican, se hace el seguimiento y la detención. Aquí no hubo una denuncia previa, no hay alguien que les digan que en ese momento se está realizando el ilícito, ya se está haciendo el videomonitoreo proactivo y así lo detiene. Aquí es otro video también en el caso del Centro Histórico, que es robo en mercancía, es algo muy común en esta zona del Centro Histórico, los famosos diableros, personas que desapoderan ya sea a comerciantes o a personas que contratan para que transporten la mercancía. En este caso, ese fue el segundo caso, roban a una persona que estaba transportando mercancía. No hay una denuncia directamente, es resultado del videomonitoreo y detienen al sospechoso.
Bueno, finalmente, a final de cuentas, todo esto no tiene sentido si no se obtiene algo, ¿no? Y hay muchas maneras de medirlo. Entiendo que más adelante vamos a platicar un poco de cómo se evalúa los resultados adecuados de un centro de comando. Pero bueno, el C5 de la Ciudad de México, la parte de seguridad está encuadrada en uno de los 4 ejes, en el tercer eje, de hecho, de la estrategia de seguridad pública de esta administración, particularmente en inteligencia e investigación. Entonces, formamos parte de ese proceso y compartimos, coadyuvamos, mejor dicho, en alcanzar los resultados que esta administración ha tenido en cuanto a mejora, no solamente de percepción, sino también de contabilización de carpetas de investigación. En el caso de los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, en esta administración hay una disminución del 52%, específicamente en el caso de homicidio doloso del 46%. Ahora, específicamente lo que ocurre con el caso de videomonitoreo, lo podemos medir de diferentes maneras. Una muy obvia son los incidentes que se captan por cámara, es decir, no nos llegaron por 911, no nos avisó un personal en campo, el operador del C2 que estaba haciendo el videomonitoreo lo encontró. Entonces estamos hablando de que en lo que va del año tenemos alrededor de 35,000 incidentes que fueron captados por cámara. Y eso también no tiene sentido si no se convierte en elemento para la Procuración de Justicia. En este caso, como el C5 de la Ciudad de México está legislado por la ley que regula el uso de la tecnología, el video que nosotros almacenamos y que compartimos cuenta como prueba plena ante una autoridad jurisdiccional. Por eso es que tenemos que cubrir con el reglamento de cadena de custodia como si fuera cualquier otra prueba. Y para que se den una idea, alrededor del 6.4% de los incidentes de los que tenemos captación, eventualmente el Ministerio Público nos solicita el video. El porcentaje es todavía mayor cuando ese incidente ya se convirtió en carpeta de investigación, donde casi el 15% de las carpetas de investigación en la Ciudad de México cuentan con un video del C5. Y era la última. Y bueno, como corolario, comentarles que, como les había dicho al principio, obviamente no son la totalidad de las consideraciones que se tienen que tomar para contar con un C5 exitoso, con un centro de comando exitoso, pero me parece que son puntos que llaman a la reflexión, que son importantes a tomar en cuenta y que seguramente en la mesa que tendremos a continuación extenderemos. Muchas gracias por su atención.